Por medio de Jesucristo el Señor, resucitado de la muerte por el poder del Espíritu Santo, dirigimos en esta santa noche nuestras súplicas al Padre. Por todos los que reunidos en asamblea por todo el mundo renuevan esta noche su adhesión a Cristo Jesús, roguemos al Señor. Por los catecúmenos que, iluminados con la luz de Cristo, se incorporan esta noche a la Iglesia por los sacramentos de la iniciación cristiana, roguemos al Señor. Por el Papa, por nuestro obispo, por todos los obispos, sacerdotes, diáconos y demás ministros de la Iglesia, roguemos al Señor. Por el gobierno de nuestro país, por los gobernantes de todos los pueblos y naciones, por la justicia y la paz de Venezuela, roguemos al Señor. Por toda la humanidad que, rescatada en Cristo de la muerte, todavía sufre en la espera de su plena liberación, roguemos al Señor. Por nosotros que, renacidos del agua y del Espíritu, nos disponemos a participar en el banquete de la Pascua y queremos vivir en plenitud del misterio pascual, roguemos al Señor. Por la pronta beatificación de Monseñor Salvador Montes de Oca, roguemos al Señor. Señor y Dios nuestro, tú que por el poder del Espíritu has resucitado a Jesús del reino de los muertos para tu gloria y para nuestra salvación, escucha la oración que la Iglesia te dirige en esta santa noche, apoyada en la intercesión del mismo Jesucristo tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los
ha sido inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo, muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, que santifique por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él dijo, la noche en que iba a ser entregado como pan, y dando gracias se bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándole gracias de nuevo, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre de mi alianza de baño eterno, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, a celebrar ahora en memoria de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esa acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia. Reconoce que ella la víctima por cuya oración quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y lleno de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, sus apóstoles y mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre la vida. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro arzobispo reinante, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de
esa seguridad que tenemos en la fe, vamos a dirigirle a nuestro Padre del cielo la oración que Jesús nos enseña. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda intranquilidad, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, te dijiste a tus apóstoles: mi paz les dejo, mi paz les doy. No mires vuestros pecados, sino la fe de la Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Como hermanos, nos damos fraternalmente el saludo de la paz de Dios. ¿Qué te estás pidiendo? ¿Qué te estás pidiendo? Ah, ok. Hermanos, este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados para la cena del Señor. No soy digno de que entre en mi casa, pero una palabra mía bastará. Acérquense a un lugar las personas que estén debidamente preparadas. Reconozco
Oremos. Derrama, Señor, sobre nosotros tu espíritu de caridad, para que vivamos siempre unidos en tu amor, los que hemos participado en un mismo sacramento pascual. Por Jesucristo nuestro Señor. Antes de despedirnos, es costumbre que deseo expresar a nuestro arzobispo el nombre de nuestra comunidad parroquial, nuestro saludo de feliz Pascua de la Resurrección, extendido a su pequeña familia. También a todos los hermanos, feliz Pascua de la Resurrección, verdaderamente resucitado el Señor. Aleluya. Recuerdo a todos el próximo domingo, segundo de Pascua, celebraremos la solemnidad de la Divina Misericordia. La misa solemne será a las 10:30 de la mañana. La catedral durante todos estos días de la octava de Pascua funcionará su horario habitual, tanto administrativamente en este despacho como en todas las celebraciones durante la semana. El Señor esté con ustedes. Que les bendiga Dios Todopoderoso en esta noche solemne de Pascua y que su misericordia les guarde de todo pecado. Amén. Y el que les ha redimido por la resurrección de Jesucristo les enriquezca con el premio de la vida eterna. Y a ustedes, que al terminar los días de la pasión del Señor, celebran con gozo la fiesta de Pascua, les conceda también alegrarse con el gozo de la Pascua eterna. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén.